Amén, hermanos. Mire, hermano, en este día, hermanos, quiero hablar un poquito sobre el rey David. Today I want to speak on King David. Muchas veces, ¿verdad?, predicamos del rey David en otras áreas. Many times we preach about him in different areas. Pero el Señor ponía en mi corazón hablar de él en esta mañana de este mensaje que leímos. But the Lord placed in my heart to talk about this message. Y pude entender muchas cosas en mi vida y en la vida de quizá muchas personas. And I was able to see of many other people. En los últimos años de David como rey de Israel. In the last years of King David as king, En realidad, hermanos, el pecado que David había hecho the sin that David committed, era un pecado, hermanos, que quizá las consecuencias lo venían siguiendo. it was a sin that consequences were following Y ese him. fue uno de los pecados de Betsabé. And that was the sin with Bathsheba. Y quiero que me pongan el título del mensaje, por favor, ahí en la pantalla. And I want you to give me the title, El pecado afecta a otras personas Sin Affects Other People de nuestra vida. of our lives. Ahora mi pregunta es, Now my question is, ¿mi pecado afecta a otras personas, sí o no? does my sin affect other people? Yes or no? ¿Verdad que sí? It does, right? Y ahorita vamos a llegar a un pedacito sobre esa área. And we're going to hit a bit on that area. No quiero darle mucha vuelta al asunto, I don't want to go around of the main point, sino quiero llegar directamente al mensaje. but I want to go directly into the message. Pero el rey David estaba viviendo en sus últimos tiempos como reinado. King David was living his last days of king. Y el juicio, el problema, el pecado que el rey David arrastraba. And the sin that King David was dragging, Y aunque Dios también ya lo había perdonado, and even though God had already forgiven era him, uno de los pecados de Betsabé. was the sin with Bathsheba. Su familia empezó a vivir una devastación. His family began to live a devastation. Empezó a experimentar muchos conflictos familiares. He started to face a lot of conflicts in his Uno family. de sus hijos, Amón, atacó a su media hermana Tamar. One of the sons, Amon, violated his sister, Tamar. Absalón, que es su hermano carnal, Absalom tomó represalias matando a Amón. went and killed Amon. Absalón se rebeló contra David Absalom rebelled against David, y tomó el poder temporalmente también. and he took the power temporarily. Pero sin embargo, las fuerzas de David lo derrotaron. But the arms or the forces of David defeated him. Y David fue restaurador como rey otra vez. And David was restored as king once again. Pero volvió otra vez el rey David a cometer otro pecado. But King David came and he made another sin. Y quizá eso ya había pasado And atrás. maybe that had happened in the past. Pero vuelve otra vez David a hacer un censo en el pueblo de Dios, But now David comes and does a census in the people of God, en el cual vamos a analizar en este momento in which we are going to analyze qué fue lo que pasó en ese censo. what is it that happened in this census. Por eso es muy importante en cada paso que nosotros demos como cristianos. That's why it's important that every step that we take as a Christian, Es muy importante preguntarle a Dios sobre lo que Él quiere de nuestra vida. it is important to ask God what He wants from our lives, Y más cuando tienes una célula. especially if you have a cell Y group, más cuando eres líder de un grupo. especially when you're a leader, O cuando estás trabajando participando en una área, en la área de la iglesia. or you're working in an area of the church. Porque es muy importante de cada área que Dios se dé cuenta de lo que estás haciendo sea bien. It is important that God realizes or sees what you are doing. Y si es mal, preguntarle a los consejeros. If it's good and if it's bad, to ask the counselors. Por algo hay consejeros en la iglesia también. That's why there are counselors at church. En el cual si el hombre se llena de su propia prudencia That if man is wise enough in their own thoughts y no le pide consejo a los consejeros, and doesn't ask for advice to the a su counselors, liderazgo, to their leadership, entonces puede venir muchas consecuencias then many consequences can come del pecado, ¿verdad? of the sin.
Y estas consecuencias del pecado And that sin, that consequences, nos van a seguir todos los días de nuestra vida. they're going to follow us every day of our lives. Por eso le puse por tema, That's why I titled the el message, pecado afecta a otros. Sin Affects Other Y People. siempre a los primeros que va a afectar va a ser a nuestra familia. And the first one that will affect would be our family. Siempre va a ser al hijo. It's always going to be the son. Siempre va a ser a los primos, It's going to be to the cousins, a los tíos, the uncles, a la familia. the family. Eso van a ser los primeros que se van a ver afectados sobre el pecado. Those will be affected first because of the sin. Y el pecado, dice la palabra de Dios, And sin, the word of God que el says que confiesa su pecado y se aparta de él, that he who confesses their sin and leaves it dice que prosperará. will prosper. Mas el que no se aparta del pecado, dice que no alcanzará misericordia ni bendición. But he who does not leave the sin will not reach blessing. Por eso es muy importante That's why it's really important llevar a cabo cada paso en nuestra vida. to take every step in our lives. Hubo un tiempo There was a time de una empresa. of this business. No le voy a decir el nombre de la empresa. I'm not going to tell you the name of the Si business. no va a decir, ay, mira qué empresa tan más mañosa. Then you're ¿va? going to say, oh, look at that business. Bad Hubo business. un banco. There was this bank. Que ese banco empezó a mirar cómo podía crecer. And this bank started to see how they could grow. Ese banco empezó a mirar cómo podía tener más ganancias. They started to see how they could make more money. Y ese banco empezó a hacer cosas fraudulentas en el banco. And the bank started to do fraudulent things De manera de poder alcanzar cosas grandes, lo que es en la área bancaria. so that they can get better or bigger in the bank area. Sobresaliendo en las ganancias sobre todos los trabajadores y el manager general. To have gain over all the managers or the big bosses. Y empezó a crecer todo lo fraudulento. And every bad thing, the fraudulent thing started to grow. Empezaron a hacer tarjetas de crédito a nombre de las personas sin que las personas se dieran cuenta. They started to make credit cards and names of people that without them even noticing. Eso pasó en el año 2000 por ahí. That was in about the year 2000. Seguro que no nacía yo. I was not born yet. Y en ese tiempo, ese banco empezó a tener mucha ganancia. And in that time, the bank started to get a lot of money De manera in a way que le estaba yendo bien a todos los trabajadores. that all the workers were good. Y muchos quisieran haber trabajado ahí en ese tiempo. And many wanted to work in Porque that bank empezó at a that ver, time empezó a haber dinero. because they started to have a lot of money. Empezaron a hacer tarjetas de crédito. They started to make credit cards. Empezaron a sacar préstamos. They started to get out loans. Y empezaron a mover los préstamos de un lado hacia otro. And they started to move loan from one place to another. De manera de que las tarjetas de crédito pudieran subir más en el préstamo. So that the credit cards could grow more in Había that loan. tarjetas de crédito de 20, 30 mil a 40, 50 mil dólares. There was credit cards from like 20,000 to 50,000 Que usted ni sabía que traía una tarjeta de 50 mil dólares. that you didn't even know you had that Pero credit el card. banco ya la tenía. But the bank already had it. Por lo tanto, esa tarjeta de crédito el banco la estaba moviendo sin usted darse cuenta. And the bank was moving your credit card without you even noticing. Y como a ellos le llegaba las tarjetas a ellos, todos los recados a ellos, usted no se daba cuenta. And all of the bills, all the statements were getting to them and you didn't even know. Estaban moviendo dinero a favor suyo. They were playing with money without your consent. Y empezó a moverse toda esa cantidad de dinero. And all of that amount of money was moving. Por eso los bancos los empezaron a pintar más bonitos. And that's why the banks, they started to remodel them. Por eso los managers, todos querían ser managers de los bancos esos. And they all wanted to be, people wanted to be managers of those banks. ¿Quién quiere saber qué banco era? Do you want to know what bank it was? Y todos esos bancos, hermanos, empezaron a hacer cosas fraudulentas. And the bank started to do fraudulent things, Pensando que nunca iba a salir a la luz nada. thinking that nothing was going to come out, Pensando que el pecado que tenían escondido, thinking that the sin that they had hidden, nunca iba a haber consecuencias del pecado que there was estaban. never going to be consequences of the sin. Cierro ese paréntesis poquito. And I'm going to close up this parenthesis. De la manera In a way de lo que estaba pasando en ese lugar, of what was happening in that place con ese banco. with that bank Eso es lo mismo, hermano, por la causa del pecado en el hombre. is the same as sin in man. Que en algún momento And in a moment, empieza a guardarse el pecado you start to hide y sin. empiezan a haber consecuencias en nuestra familia. And then we have consequences in our Empiezan a haber families. consecuencias en nuestra salud. We start to have consequences in our health. Empieza nuestro hijo a enfermarse. Our
Where if some begins to get sick, empieza a haber cosas fraudulentas en nuestro matrimonio, there's fraudulent things around in our marriage. empieza la mentira, The lie begins. empieza a meterse lo que es la mentira en su totalidad. You start to lie totally, No cosas completely. chiquitas, Not little lies, sino mentiras grandes ya. but big lies. Y empieza el pecado a meterse en la vida de la familia. And then the sin starts to get into the life of the family De manera in a way de que ya nadie se está dando cuenta de una cosa y de otra y de otra y de otra. that you're not realizing of one thing or another that's happening. Y empieza a meterse el enemigo a la vida de la persona. And the enemy starts to get into the life Pero of the todo person. empezó con alguien But it all started with que le someone dio la entrada that gave an a algo entry fraudulento, to something que le dio la fraudulent, entrada that gave an y entry. empezó a agarrar generaciones y generaciones. And it grabbed generation after generation. Regreso al banco un poquito. I'm going to come back to the bank. Habían alrededor de más de 5,300, 400 personas involucradas. There was a lot of people involved. Entre ellas estaban los líderes de los bancos, And los managers generales. The general managers were involved. Y todos estaban recibiendo un pago. And everyone was receiving a Y payment. les decían, And they would say, entre más tarjetas de crédito hagan, the more credit cards we make, más les vamos a dar más dinero. the more we're going to give you Ustedes money. búsquenos Just look for us. y les vamos a dar más dinero. And we'll give you more Y money. de esa manera se movía más rápido la gente. And then the people would move quickly. Pero llegó un momento But then a moment que ya came no se pudo hacer muchas cosas. that not a lot of things were be able Y to be empezó done. la gente a darse cuenta de muchas cosas. And people started to realizing things. Y ese banco recibió una demanda. And then that bank received a lawsuit. Y una demanda, hermanos, de 3 billones de dólares. A lawsuit of $3 billion. De manera que ya no podían pagar ese dinero. And they were not able to pay that money. Y los meros dueños del banco And the owners of the bank, no sabían nada. they didn't know anything. ¿Se fijó? Todos estaban ganando. Everyone was making money. Pero el mero dueño del banco, el que era el But the mero, el que owner- estaba arriba, The owner of the bank, ese no sabía nada de lo que estaba pasando. he didn't know anything of what was De manera happening. que mandó llamar a todos. So then he called everyone. Y hubo más de 5,000 personas que corrieron al momento There was 5,000 people that they en fired. todos los bancos, All the banks, incluyendo Estados Unidos, and including the United States, México, Mexico, todo donde estuviera ese banco. wherever that bank was at. Su tarjeta And the credit fue card retirada was removed, y fue guardada. and they kept it. ¿Por qué? Porque usted ya era dueño de 30,000, 50,000 dólares, usted ni cuenta. And you were owner of $20,000, $30,000, and you didn't even know. Por eso usted metía la aplicación para agarrar un préstamo de 5,000 dólares And you would try to put an application for some money, y usted no loan, calificaba. and you did not qualify for Porque it. ya había una tarjeta de 30,000, de 50,000 dólares Because there suya, was already a credit card under your name of 30 or pero lo 50,000. estaba manejando el banco. But the bank was managing Usted that no estaba amount. manejando más que una tarjeta de 300 dólares, You were only managing a $300 credit 500 card, dólares, $500, 2,000 dólares. $2,000. Y empezó todo eso a revolverse. And all this began to move, to be around. Y empezó a tener consecuencias. And consequences began to Donde happen. toda esa gente, Where all these la people, corrieron. they fired y no them. nomás los marcaron a ellos, And they not only marked them, sino las personas que estudiaron de cerca esos problemas. and the people that were close by and with those Se problems. dice que mancharon a la primera y la segunda y la tercera generación de It ellos says that también, they cursed or messed up their second and third para que generation, no volvieran a trabajar en esos bancos So nunca jamás, that they would not able to work in any of those banks ni que pidieran préstamos. or to get a loan anywhere. Imagínense. Can you imagine? Ahora regresando a la vida de David, And now going back to the life of David, era un hombre de Dios, he was a man of God. era un hombre apasionado por las cosas de He Dios, was a man that was passionate era un about buen God. líder. He was a good leader. Pero el rey David sabía But the King David que knew para hacer un censo, that to make a en el census libro de Éxodo, in the book of Exodus, en la parte de Moisés, in Moses' time, se decía it was que said para hacer un censo tenía que haber algo más para el censo. that to do a census, there had to be so much more to Tenía do que it. haber una ofrenda hacia Dios. There had to be an offering unto God. No nomás era hacer el censo al aventón y ya. It wasn't just to say, I want to make a census and that's it. Usted sabe que Estados Unidos hace un censo cada 10 años You know, United States does the census every 10 years, sobre todo el mundo. or the whole world. Cada 10 años hay un censo. Every 10 years, there's a census. Y en cada 10 años, ¿qué es lo que pasa? And every 10 years, what happens? Viene una recesión. A recession comes. ¿Se ha fijado?
Do you realize? Have you seen that? Cada 10 años. Every 10 No years. pasamos ni los 10 años. We don't even go after over the 10 years. Y luego viene una recesión. And then a recession Y Estados comes. Unidos sigue haciendo el censo. And the United States, it has the census. Y aunque muchos no se apuntan. And even though many don't Pero even en aquel count. tiempo, But in that en el time, libro del Éxodo, in the book of Exodus, habla que para hacer un censo se tenía que hacer un sacrificio. it was that if you had to make census, you Tenía had que to have a ofrecerse sacrifice. algo. You had to offer something. No por el sacrificio, Not for the sino sacrifice, por la obediencia de hacer el censo. but for the sacrifice to make the census. Pero hubo un grupo de personas But there was a group of people que eran los levitas were the Levites que no se dejaron contar. that they did not let themselves be counted. Y hubo este hombre, And there's man, ahí donde leímos, there where we read, que hubo este hombre, this man, que este hombre era el encargado del ejército. this man was the one in charge of the troops, Era el encargado de todo el mando del ejército. was in command of all the troops. Y este hombre le dice a David, And this man tells él David, dice, espérate, he says, wait, no es bueno hacer eso, it's not good that you're porque es doing this pecado. because it is a sin. Tenemos que hacer algo. We have to do Y David something. dijo, no, tienes que hacerlo porque yo te estoy mandando. And David said, no, do it because Yo I'm soy el telling rey. you, I'm the king. Por eso, hermano, And that's why, tenemos brothers, que obedecer a Dios antes que al hombre. we have to obey God before any Si man. la palabra de Dios dice, no lo hagas. If the word of God says don't do it, Y aunque yo se lo diga que lo haga, and even though I tell you to usted do tiene it, que obedecer primero a Dios you have to obey God antes first que a mí. before me. Porque si usted me obedece a mí, Because if you obey me, van a venir consecuencias para su vida. there's consequences for your Y life. eso fue lo que pasó con David. And that is what happened with David. Le obedecieron a David. They obeyed Y hubo mucha David. gente que le obedeció. And there was many people that obeyed. Por lo tanto, So then, empezó a haber consecuencias en el pueblo de Dios. there was consequences in the people of God. 75,000 personas Thousands of people estaban en una área doliéndose. they were in an area that they were Ahorita voy para hurting. allá. Pero este hombre But this man, llamado Joab, his name was Joab. Joab, Joab. Joab, Joab. ok, Joab. In Que English este is hombre Joab. llamado Joab In Joab, añade he says que este hombre no estaba de acuerdo, that he was not agreeing. pero a David no le importó, But David did not care porque David quería hacer lo que él quería. because David wanted to do what he wanted. Por un momento se sintió realizado. In a moment, he felt that he was Por prideful. un momento se sintió que lo podía todo. He felt that he could do Mire, everything. hermano, búsqueme ahí en Éxodo capítulo 30, versículo 11. En ¿Alguien está ahí en la pantalla? In Exodus 30:11. Éxodo 30, versículo 11. Exodus 30, verse 11. Deme el versículo 2. Versículo 2. 30, verse 2. Éxodo 30, 11. No del 1 al 38. Exodus 30:11. Amén. Ok. Lo vamos a leer con cuidado. And we're going to read this carefully. Y habló Jehová a Moisés diciendo: Then the Lord said to Moses, cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona. Cuando los cuenten, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayáis contado. when you take a census of the Israelites to count them, each one must pay the Lord a ransom for his life at the time he is counted. Then no plague will come on them when you number them. Y esto dará a todo aquel que se ha contado el medio ciclo conforme al ciclo del santuario. Y el ciclo es de 20 jeras. La mitad de un ciclo será de ofrenda a Jehová. Each one who crosses over to those already counted is to give a half shekel according to the sanctuary shekel, which weighs 20 gerahs. This half shekel is an offering to the Lord.
Entonces, hermano, había que ofrecer algo. So you had to offer something. Pero ¿a dónde voy con esto? But where am I heading with Pero this? David no quiso. But David didn't want David, to. hermanos, quiso hacer las cosas a su manera. David wanted to do things his way. Por lo tanto, So then volvemos a lo mismo. we come to the same Volvemos thing. que miramos, hermanos, a un David We see a David que las instrucciones de que lo que él dijo that the instructions of what eran he said, instrucciones de desobediencia. they were disobedient. Eran instrucciones, hermanos, de su propia iniciativa propia. They were instructions of his own initiative. Eran, hermanos, instrucciones que fueron orgullosas. They were instructions where he was prideful. Y por lo tanto, And so then estaba, hermanos, alcanzando a un pueblo he was with the people, completo a whole que people iba a empezar a perecer. that was starting to perish. Y es por eso And it is why que siempre cuando predicamos la palabra, that every time that we preach the word, cuando usted, hermanos, alguien le habla de la palabra, when someone speaks to you the word, asegúrese de que le hable conforme la palabra. make sure they speak to you with the word. Y si usted va a agarrar un consejo, And if you're going to get an advice, también siempre, hermano, busque que sea en la palabra. make sure it is with the word. Porque para consejeros somos muchos, ¿verdad? Because everyone can just Todos give an podemos advice. aconsejar. We all can give Pero advice. que usted aconseje conforme a la palabra. But if you advise according to the Es word, diferente. that is different. Porque muchas veces las anécdotas las hacen palabra. Because many times our stories, we just O make es them que hay words. una anécdota y es la palabra de Dios, no es una palabra de Dios, es una anécdota. And we say like a saying or a story and saying it's the word of God, but it's O los not. dichos. Or some Hay sayings. dichos que los hacen palabra de Dios. There are sayings that you say they're from the word of Es God. que dice la palabra de Dios que ayúdate que Dios te ayudará. People Pues say, no, the Bible says, help yourself that God will help you if you help yourself. ayúdate que But Dios no, te ayudará. help yourself for God No will help es. you. That's not in No, the por eso Bible. tenemos que tener siempre That's why we have la palabra to have the para word que la palabra haga la obra for the completa. word to do that action. Ahora llegó un momento Now it came to a moment. y ahí vamos para allá. Mire, en el segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 8. And in second Samuel, Ahí sí me lo ponen por ahí. Segundo libro de Samuel 24, versículo 8. Dice que este censo duró 9 meses And it y says 20 días. this census took or lasted 9 months. Segundo Samuel 24, 8. 2 Samuel 24:8. Y dice que este censo duró, hermano, 9 meses. And it says that the census lasted Y 20 9 días. months and 20 days. Por lo tanto, So then duró mucho tiempo haciendo el censo. they took a while doing the Pero hubo census. gente But there was que people, supo que no estuvo bien. they knew that this was not Hubo right. gente que se rehusó a contarse. There's people that said, no, I'm not counting. Hubo gente que no se quiso contar en el There's censo. people that did not want to count themselves Hubo in. gente que supo que no era de Dios. They knew that it was not from Por lo God. tanto, no se contaron. And they did not count themselves Entre in. ellos eran los levitas. And the Levites were ¿Y part of sabían it. quién eran los levitas? And you know who the Levites Los were? levitas eran hombres de Dios. The Levites were the man of Eran God. hombres que siempre estaban. Miren, los levitas son todos los que usted mira cantando y The tocando. Levites are all those that are here singing and Todos son los playing. levitas. They're the Levites. Que supieron que no era correcto. And they knew it was not correct. Siempre va a haber gente que hace lo correcto There's en la always casa de Dios. going to be people that knows what to do the Y correct thing. siempre va a haber alguien a lo mejor que te va a decir qué es lo que hagas y no está bien. And there will be people that will tell you what to do, Por lo but it's not tanto, right. tenemos que cuidar la integridad del pueblo de Dios. And we have to take care of the integrity of God's Porque si people. nosotros no cuidamos la integridad de nuestro Dios, If we don't take care of God's integrity, entonces no tenemos integridad tampoco nosotros. then we will not have integrity. Porque Dios tiene una integridad pura. Because God has an integrity Dios that tiene una is pure, integridad sólida. a solid Es integrity. Dios en nosotros. It is God in us, No nosotros en Dios. not us in God. Dios y nosotros sigue siendo Dios. God without us, He is Y still God. nosotros sin Dios no somos And nada. us without God, we are nothing. Él es el que nos lleva de victoria en He victoria. takes us from victory to Él es el que victory. nos lleva a bendiciones grandes. He takes us into greater blessings. Por eso tenemos que buscar siempre la palabra. That's why we always have to seek the Word. Acercarnos siempre a su palabra. Get close to the Word. Lo más cerca que nos acerquemos a su palabra es lo más mejor. The closest that we can get unto His Word is the best. Y empezamos a mirar And then we start seeing a David. David. Dice la palabra de Dios The Word of God says que David
se dio cuenta. that David realized, Y se lo voy a acabar así. No quiero meterme mucho para no tomar más tiempo. and I'm just gonna just say it, paraphrase Pero it. David se dio cuenta que pecó delante de Dios. But David realized that he sinned Y against empezó a God, decirle a Dios, Señor, and he started to say, God, yo reconozco que he pecado en contra de ti. I realize that I have sinned against you. Tú no me mandaste a hacer el censo. You did not send me to do that Ni census. siquiera fui a mirar al consejero que tengo, porque David tenía un consejero. I didn't even go to look at my counselor ¿Cómo because se he llamaba had a el consejero counselor. que tenía David? Van a empezar las. Do you know the counselor's name? Here are the questions. ¿Cómo se llamaba el consejero que tenía David? What was the name of the counselor David had? Era un profeta He was a prophet que tenía David en ese momento. that he had in the moment. Allá está, allá atrás. Nathan. Y este consejero And this era el de counselor, David. he was the counselor Pero of David no David. quiso ir con él. But David didn't want to go with Él him. quiso hacer las cosas a su manera. He wanted to do things his Si él way. hubiera ido con él, If he would have gone el with him, profeta le hubiera dicho, the prophet would have David, said, no hagas eso, David, don't do porque this eso te va a traer consecuencias. because this will bring you El pecado consequences. siempre trae consecuencias en la vida del hombre. Sin will always bring consequences to your Y el que life. sufre And who suffers es la gente que te rodea alrededor, is the people that is around la you, gente que te ama. the people that love you. Aquí en este momento, Here in this moment, ya David había pasado por un proceso en su familia. David had gone through a process in his family. Su familia estaba devastada His family was devastated por lo que pasó con Bexabel. because of what happened with Bathsheba. Ya sus hijos His children se habían levantado en contra de él, lo quería matar. had already come against him, wanting to kill Uno de him. sus hermanos violó a una de sus hermanas. One of the brothers abused the sister. Porque aunque Dios te perdone, Because even though God forgives pero you, las consecuencias, ¿quién te las quita? but the consequences, who can take them away? Dios te perdona, God forgives pero you. las consecuencias que vienen atrás del pecado, But the consequences that come behind the sin, esas te vienen siguiendo. they come to follow you. Y son consecuencias de nuestro pecado. And there are consequences of our Y sins. si nos arrepentimos, And if we repent, siempre hay bendición en nuestra vida. there will always be blessing in our life. Pero en aquel tiempo las consecuencias eran tremendas. But the consequences back then were Pero ya great. miramos a un David But we see a David arrepintiéndose otra vez that was repenting por again el censo que hizo. for the senses that he did. Y le empieza a decir a Dios, Señor, And he says to God, reconozco I recognize que soy un necio that I am stubborn y que he hecho las cosas como yo quiero, and that I've done things my way, no como tú me las has mandado. not like you have told me to do them. Y el Señor le da And the tres Lord cosas a David. Gives three things to Ahí vienen David. las preguntas. Here are the questions. Le da tres cosas a David. He gives three things to El que David. lee la Biblia me las va a contestar. Who reads the Bible is going to tell me. Le da la primera. He gives him the first one. A ver, ¿alguien me puede decir la primera? Anyone can tell me the first thing. Qué le dijo Dios a David? What did God tell David? Te voy a dar tres cosas, escoge. I'm going to give you three things. Se vale Choose. escoger, David. You can choose, Te voy a dar David. tres. I'm going to give you three. A ver, la primera. Anyone. Mande. Castigar al pueblo. To punish the people. Esos son 3 días de peste, es castigar al pueblo. 3 days of Tres. plagues. Mande. For the punishment to fall over Él him. no quería que el castigo cayera sobre el pueblo, él quería que el castigo cayera sobre él. He didn't want Pero the Dios, punishment to fall on the pero people, Dios but no on le dijo him. eso a él. But God did not tell that to him. Le dijo, hay 3 cosas que He te voy a said, mencionar. I'm going to give you 3 things. Y le dijo, 3 días de qué? 3 days of what? Of Y luego, plague? 3 días de qué? Then 3 days of what? 3 meses de qué? Or 3 months? To be defeated by his enemies? Era terrible. That was terrible. ¿Cuál de las 3 escojo como David? How many, what of the 3 can I choose? ¿Cuál escogería usted? Which one would you choose? Porque si son 3 días de hambre, If it's 3 days of hunger, ¿qué pasaría en esos 3 días? what would happen in those 3 days? The people would die. Pero si fueran, hermano, 3 meses que el pueblo, hermano, que los contrarios de él vengan sobre él, ¿qué pasaría ahí también? And then if 3 months the enemies would come and take over them, what would happen? Aquí en el libro de Primera de Crónicas dice In First Chronicles, que son 3 días de hambre, pero en el libro de Samuel in First dice que Samuel, son 7. it says 7. 3 años de hambre. 3 years Pero en el of libro de hunger. Samuel dice que son 7. And in Samuel it says 7. 3 años de hambre. 3 years of Y en hunger. el libro de Samuel, en el And in segundo libro de Samuel, Samuel's book, dice que son 7. it says 7.
Pero como no escogió, But because he did not choose, porque era tanto el dolor que tenía, because there was so much pain that he era had, tanta la angustia que tenía, the anguish was so great dejó que Dios escogiera. that he allowed God to choose for him. Y Dios se fue con el pueblo. And God went against the people. Dios se fue con el pueblo. God went against the people. ¿Y cuánta gente murió? And how many people died? 75,000 personas estaban muriendo 75,000 people were a dying espada del ángel de Jehová by the sword of an angel of God por el pecado de David. because of David's sin. Y David, yo creo que nomás estaba escuchando, And David, I could just hear him listening, diciendo: murieron 20, saying, oh, 20,000 murieron died. 100, Oh, now 100 died. murieron 1,000, Or 1,000 died. murieron 2,000, David. Or 2,000 Y died. David, yo creo que nomás agarrándose la cabeza And David was just grabbing his y head diciendo: Señor, and saying, God, ¿qué hice? what did I do? David, murieron otros 1,000. 1,000 died. David siguió muriendo hace 20 minutos. Or David, more died 20 minutes Murieron ago. otros 5,000. Another 5,000 died. David. Y David. David agarrándose la cabeza. And I could see David grabbing his David, head. murieron tus amigos. David, your friends David, died. murieron la familia tal, murió David. Such family died. David, el lado derecho ya todos se acabaron. David, over here, everyone Y died. David batallando, And David was struggling. diciéndole a Dios: ¿qué hice, And Dios? God, what did I Y do? la gente moría. And the people were Y la dying. gente moría. And the people were dying. Cuando ya cesó todo eso, And when all of this ended, fue cuando David le pidió perdón a Dios. when he asked God for Pero fue un forgiveness, perdón, hermano, sincero del corazón. a pure, sincere heart, Porque déjame decirte, forgiveness. cuando están pasando cosas en nuestra vida, That when things are going in our lives, cuando la mano de Dios está sobre nuestra casa, when the hand of God is upon our cuando el family, pecado nos acecha, when sin is over cuando el you, pecado está atravesando a nuestros hijos, when sin is crossing a our veces nos children, damos cuenta we y realize decimos: Señor, and we say, God, ¿qué he hecho yo como padre? what have I done as a ¿Por qué mi parent? familia está así? Why is my family this ¿Qué he way? hecho yo como madre? What have I done ¿Por as qué a mi familia mother? está así? Why is my family this ¿Nunca way? te has preguntado que quizás eres tú? Have you not asked yourself if it's Por you? eso está la mano de Dios en contra de tu familia. That's why the hand of God is against your family. Pero ¿sabes qué es lo más grandioso? But you know what is the greatest Que thing? David se arrepintió That David y repented le pidió perdón a Dios. and asked for Y forgiveness. Dios cesó la mortandad en el pueblo. And God stopped the killing on the people. Y ya no hubo más mortandad. And there was no more killing. Ya no mató a nadie. He didn't kill anyone else. Y empezó a restaurar a David. And he started to restore Y David. David empezó a ofrecerle sacrificio a Dios. And David began to give offering unto God. Y David empezó a caminar para hacerle un sacrificio a Dios. And he started to walk and sacrifice with Y God. fue y le dijo a alguien: And he went and told ¿sabes someone, que véndeme esa tierra? you know what, give me this land or ¿Sabes que sell me. véndeme esa leña? Sell me this wood. ¿Sabes que véndeme ese corderito? Sell me this lamb Para ofrecerle sacrificio a Dios. so that I can offer unto Y God a como esta persona sacrifice. ya había mirado a David sufrir mucho And that person saw David suffering, y orar y gritar, to cry, and he was le screaming. dijo: David, toma todo lo que tú quieras. He said, David, take everything you need. Y le dijo David: no, es que no lo quiero regalar. And David said, no, I don't want you to give it to me. Quiero que me cueste. I want it to cost me. Te lo voy a pagar. I'm going to pay it. ¿Cuánto quieres? How much do you Y want dice for it? David que le pagó. And David paid him. Y Dios empezó a recibir su holocausto de David. And God started to receive Y his empezó a offering. ser restaurado David otra And vez. David started to be restored again. Mi pregunta es: My question is, ¿cuántas veces vas a ser restaurado tú? how many times are you going to be restored? ¿Cuántas veces vas a ser restaurado tú? How many times are you going to be restored? Porque Dios nos restaura una vez Because God restores us once. y volvemos y pecamos delante de Dios. And we come and we sin against God. Y luego volvemos y venimos a Dios otra vez. And then we come again to God. Y le decimos: Señor, la regué otra vez. And I said, God, I messed up Y el again. Señor te vuelve a restaurar. And God begins to restore again. ¿Cuántas veces vas a ser restaurado tú? How many times are you going to be restored? ¿Cuántas veces vas a ser restaurado? How many times are you going to be restored? Tú podrás decir: You can say, las veces que yo necesite ser restaurado. the many times as I need to. Pero mi pregunta es: But my question is, ¿estará levantando Dios tu sacrificio? is God lifting up your sacrifice? Porque la única forma que Dios levanta el sacrificio de una persona en el holocausto Because the only way where God lifts up the sacrifice es cuando la persona se arrepiente de corazón is when that person repents from their heart y no lo vuelve a hacer. and they don't do it again. Es cuando Dios levanta el sacrificio. It's when God gets the offering. Pero si tú te arrepientes ahorita But if you repent right y a now los 2 o 3 días lo vuelves a hacer, and you do it 2-3 days later,
¿Estará levantando Dios el sacrificio? Is God lifting up your sacrifice? ¿Estará levantando Dios? Is God lifting up ofrenda. your offering? No importa qué tanto le eches a la ofrenda. It doesn't matter how much offering you give No here. importa qué tanto hagas. It doesn't matter how much you do. ¿Estará levantando Dios tu ofrenda? Is God lifting up your offering? ¿O la estarás echando a la basura? Or are you just throwing it away? Necesitamos, iglesia, We need a church en este tiempo, in this time pedirle perdón a Dios to ask God for y decirle, forgiveness Señor, and say, God, quiero volver a empezar. I want to start over again. Ayúdame. Help me. Quiero volver a empezar. I want to start over Las again. consecuencias del pecado The consequences of sin siempre van a jugar en contra de tu vida, are always going to be against your life, en contra de tu casa, against your en family, contra de tu ministerio. against your ministry. ¿Tú sabes por qué a veces no puedes dormir? Do you know why at times you can't sleep? No es porque te tomaste el café. And it's not because you drink coffee. Es muy fácil a veces echarle la culpa al café. It's easy to just blame the Oh, es que coffee. comí bien noche. Or I ate too much at night. No, But no, es por el pecado. it's because of your sin. Porque si hay algo que al hombre detiene todas las bendiciones en su vida, es el If pecado. there's something that holds back the blessing of a Christian, is their sin. Que alguien me podrá decir, pastor, pero ¿qué clase de pecado? You might ask, well, Pastor, what kind of sin? ¿De qué pecado yo estoy hablando? Or what sin am I talking ¿Alguien me about? puede ayudar? Can someone tell A ver, me? dígame uno. Can you tell me? La desobediencia. Disobedience. Si la palabra de Dios te está diciendo que no lo hagas y lo haces, The Word of God says, don't do it, but yet you do it. ¿alguien más me puede ayudar con otro? Can someone else help me with something Ayúdenme a else? predicarle. Help me preach to you. Pueden participar. You can No se participate. preocupen. Don't worry. ¿Qué más? What else? ¿Quién más puede robar mi sueño o mi comer, mi cena tan rica que está preparada? Mi esposa la preparó bien rica. What ¿Y else por qué no la puedo disfrutar? Is ruining all the food that my wife gives me and I can't enjoy it. Las mentiras. Lies. Hay gente, hermano, que ni ellos se la creen lo que There's dicen. people that don't even believe themselves what they say. En la mente de ellos dicen que tienen hasta un tren que es de ellos, dicen. Y que tienen 20 aviones. In their mind, they say that, oh, I have Pero que, 20 airplanes. pero que los dejó parqueados allá en México. But they left them parked in Mexico. Ni ellos se creen las mentiras. They don't even believe their own lies. Y no pueden dormir. And they can't Y sleep. no pueden comer. They can't eat. Porque dicen que en su casa comen puro steak. And at their home, they eat only steaks. Que no comen frijoles. They don't eat beans. Que ahí en su casa ni los conocen. They don't even know what they are. Ni ellos solo se creen en sus propias mentiras. They don't believe their own lies. Necesitamos ser más humildes de corazón. We need to be more humble in our hearts. Necesitamos apartarnos de todo eso We need to leave all of this para poder alcanzar la misericordia de Dios. to be able to reach the blessings of Si la God. iglesia se aparta de todo eso, If the church leaves all of la this, iglesia va a alcanzar misericordia. the church is going to get the blessing, the David se mercy. llenó de orgullo. David was full of pride. David se llenó de ego. He was full of his ego. Y se sintió, hermano, que ya no ocupaba ni al profeta para que le hablara. And he felt that he didn't even need the prophet Y to se talk to olvidó him. también de lo que del ejército, el que le ayudaba en el ejército And he también. forgot about his commander of his troops. Cuando él le dijo, no lo hagas, And he told him, don't do it. también lo pasó por abajo. But he also put him Lo aside. aventó abajo el camión también. He threw him under the bus. Y le dijo, tú vas a hacer lo que yo te digo. He said, you're going to do what I tell you. Y todo eso tuvo consecuencias en el pueblo. And all of this had a consequence in the people. Las consecuencias The consequences de yo predicar la palabra of me preaching the word es de que tú te vayas bendecido. is for you to leave blessed. Es de que tú te vayas bendecido. Is for you to leave blessed. De que tú no sufras allá afuera. That you don't suffer out De there. que tu familia crezca sanamente para That your servir a Dios. family grows healthy in God. Que no vivas una vida doble. That you don't live a double life. Que vivas como se tiene que vivir en Cristo That you Jesús. may live as you should in Jesus Con Christ. luchas y pruebas. With trials and Pero siendo tribulations. sinceros y genuinos delante de But Dios. being sincere and honest to God. Que Dios diga, ¿sabes qué? Este no miente. That God can say, you know what? He doesn't lie. Este no está echando mentiras. He's not lying. Este me ama. He loves me. Me ama de corazón. He loves me with De his que se heart. equivoca, se equivoca. He makes mistake, yes. Pero viene con un corazón constrito y humillado. But he comes with a contrite and humble Y yo heart. recibo su sacrificio. And I receive his sacrifice. Ahora le voy a decir algo. Now I'm going to tell you one thing. ¿Sabe cuál es lo más hermoso de todo esto? Do you know what's the most beautiful thing of Y it ya voy all? a cerrar, me quedan 5 minutos. And I'm about to finish. Dios es bueno. And God is good. Retuvo el reloj a los 5 minutos, mire. Ah, gloria a Dios, ¿verdad? Pero los detuvo para acabar, hermanos.
Lo más grande y lo más precioso What's the greatest thing and precious thing of it all? es que todos los pecados que tú ya acumulaste That all the sins that you accumulated, ya los pagó alguien en la cruz del Calvario. someone paid them in the cross at Calvary. Y Él no te va a enjuiciar ahorita por el pecado que tú tienes ahorita. And He's not going to judge you for the sin that you have right now. Si tú eres una persona que ya eres cristiano y ya estás bautizado, If you're a person that is Christian and you are baptized, entonces yo te recomiendo que te arrepientas then I beg you to y que le hagas repent como David. and that you do what David did. Pero si no eres una persona que no ha recibido todavía a Cristo But como if su Salvador, you're someone that has not received Christ as their Savior yet, tienes una ventaja, you have an advantage. porque Jesús Because Jesus, ya clavó tus pecados en la cruz del He Calvario. already nailed your sins in the cross. Y Él te quiere perdonar ahorita de todos tus pecados And He wants to forgive all of your sins. y que no haya consecuencias para tu vida And that there is no consequences for your ni life para tu descendencia. and nor your descendants. Él quiere bendecir tu He descendencia. wants to bless your descendants. Por eso Él dice, And that's why He says, ya todos los pecados all of the sins, ya los pagué por ti. I paid them for Tú no you. tienes que pagarlos. You don't have to pay them. Yo ya los pagué por ti. I paid them for Te voy a you. invitar a que te pongas de pie. I'm going to invite you to stand to your feet. Aleluya. Aleluya. Dios es bueno. ¿Cuánto creen que Dios es bueno? God is good. How many of you believe God is good? En estos tiempos, In these times, cuando hay un pueblo que se arrepiente delante de Dios, when there's someone who repents before the Lord, alcanza misericordia. they receive mercy. Por eso hay muchos lugares que no se mueve la mano de Dios, That's why there's many places where the hand of God does not move, que no se mueve ni un milagro. that no miracle moves. ¿Por qué? Why? Porque hay un pueblo que camina como quiere caminar él Because solo. there is people that walk like they want to walk. Pero yo estoy agradecido con él, con Nevada, And that I'm grateful with Elko, con la iglesia New Revival, and I'm grateful with New Revival Church, que camina conforme a los procesos de Dios that they walk according to the y purposes conforme a of su God palabra. and according to His word. Por eso esta iglesia está siendo bendecida That's why this church is being blessed. y vas a seguir siendo bendecido de parte de Dios. You're going to continue being blessed by God, Porque la palabra de Dios dice, because the word of God says, si mi pueblo se humillare, if my people humble y el cual mi nombre es invocado, and they would call out my name, y si humillare y se arrepentiere de sus malos caminos, they would humble and repent of their ways. entonces dice, yo los sanaré. He says, then I will heal them. Sanaré su tierra, I will heal their tu land, corazón, their heart, tu casa, your house, todo va a sanar el Señor. everything the Lord tus will heal, bienes. your goods. La iglesia, hermanos, de Cristo era para que fuera la iglesia más rica del mundo. The church of Christ should be the richest one in the world, Porque servimos a un Dios de rey, Señor, because señores. we serve a God, a King of kings and Lord Servimos of a un lords. Dios que lo puede todo. We serve a God that can do everything, Servimos a un Dios, hermano, que es el dueño del oro y la a plata. God that is the owner of silver and gold. No servimos a un Dios pobre. We don't serve a poor God. Servimos a un Dios, hermano, rico We serve a rich en God sabiduría, in wisdom, en economía, in the economy, en amor, in love, en gracia, in grace, en paz, in peace, en todo. in everything. Pero ¿por qué a veces, hermanos, vivimos como sabiendo, pensando que a veces nuestro Dios es más pobre que nosotros? But what at times we believe like if God was the more poor than we are, Porque en realidad, hermanos, no le creemos a Dios. because in reality we don't believe God. Pero yo estoy viendo, hermanos, gente bendecida hoy en este But día, I'm seeing blessed people in this llena day, de amor, de gozo, de paz. full of love and joy and peace. De aquí, hermanos, de New Revival, de la casa de nuestro Dios, Here in New Revival, the house of God, va a salir gente sabia, there's going to be wise people gente, here, hermanos, con sabiduría. people with wisdom, De cuando te inviten a hablar allá en otros lados, that when they invite you to go speak te van a somewhere, decir, they're going to ¿de tell dónde you, agarraste esa sabiduría? where did you get that wisdom Y from? le vas a decir, You're going to say, el Dios de los cielos, the God of heaven, el Dios de la tierra, the God of the earth, el Dios de Abraham, the God of el Dios Abraham, de Isaac. the God of Él Isaac. me dio esta He sabiduría, gave me this wisdom. porque la sabiduría viene de Dios. The wisdom comes from God. Hermano, será bendecido por Dios. Brother, you're going to be blessed in God. Siempre mientras haya alguien humillado delante de Él. When you humble before Him. Ahora,
Mi pregunta es, Now my question is, ¿cuántos quieren? how many of you want? ¿Cuántos quieren vivir una vida bendecida? How many of you want to live a life that is blessed? Si hay algo que he aprendido, If there is something that I have que le he learned dicho a Dios, and I have told God, si hay algo que no me deja crecer if there's something that doesn't let me grow en lo espiritual, in the spiritual world, puede ser mi pecado. it might be my sin. Mi pecado es el único que no me puede dejar crecer en lo espiritual. My sin will be the only one that won't let me grow in God. O sea, quiero orar por enfermos And if I want to pray for the y no sick pasa nada. and nothing happens, Quiero orar para que gente sea libre y no pasa nada. if I pray for people that are to be free, nothing happens. Quiero orar para que la gente venga a Cristo y no viene nadie. I want to pray for someone to come to Christ and no one comes. Mi pecado My sin es el que me priva is the one that's going to deprive de no me alcanzar todas esas bendiciones. to not be able to get those blessings. Pero si alguien viene a este lugar But if someone comes y here corre como David corrió con Dios and runs like David ran with God y reconoce, and recognizes, va a ser sanada tu casa. your house will be healed. Y estoy hablando de tu casa primero, tuya, de aquí. And I'm talking about you here, Tu casa. your house. Limpia tu casa primero. Clean your house. Limpia tu casa primero Clean your house first para que puedas bendecir a otros. so that you can bless others. Bendice tu hogar Bless your home, limpiando tu casa. cleansing your home. ¿Qué hay en tu casa que le está estorbando a Dios? What's blocking your home to ¿Qué serve hay en God? tu casa que está estorbando para que se derrame la presencia de Dios en tus hijos? What's in your house that is stopping the blessing to be in your children? ¿Por qué siempre ese dolor aparece y se va y aparece y se va? Why does that pain come and go? Nunca te has imaginado, nunca te has puesto a pensar Have you ever stopped and think por qué ese dolor llega y no se va. why that pain comes and it doesn't leave? Llega y no se va. Or comes and then leaves? ¿Y por qué cuando me quiero tratar con el doctor no lo tengo el dolor? And when I want to go to the doctor, there's no more pain. Pero cuando traigo el dolor quiero irme a tratar con el doctor. When I have the pain, I want to go to the Pero ya doctor. cuando llego ya se va el dolor. But when I get there, the pain goes ¿Por qué away. se va y viene? ¿Por qué se va y viene? Why does it come and go? Porque eso está representando que en ocasiones así somos con Dios. And that is representing that that's how we are with God. Hoy queremos servir a Dios Today we want to serve God, y mañana no. and tomorrow we don't. Hoy queremos todo con Dios We want everything with God y today, mañana no quiero nada con and Dios. tomorrow I want nothing with God. Ese es el dolor que traes. That is the pain that you have. Por eso ese dolor que viene y va. That's why that pain comes and goes. Está representando tu vida It is espiritual. representing your life. Mire, hermano, si hay algo especial If there's something y special, me siento feliz. and I feel happy Que ahora que estuvimos en campamento, that when we were in camp, casi yo no soy mucho de estar orando en el campamento por todos, ya me vieron. I'm not so much that I pray in camp for people a Todos lot. los pastores oran por todos. The pastors, they pray for Y everyone, yo no. and I don't. Y quizá un día me digan, hermano, necesitas orar por todos. And they might say one day, go and pray Porque for todos los everyone, pastores oran por todos. because the pastors pray for everyone. Pero yo le digo a Dios, But I told God, Señor, God, llévame para darle la palabra a alguien. take the word to someone. Yo no, hermano, no quiero orar por los hermanos que están en la iglesia de nosotros, sí ore por todos ellos. I did pray for all of our brothers Pero there, no quiero orar nomás por todos. but I don't want to just pray for Yo quiero everyone. que tú me lleves hacia alguien para darle una palabra. I want you to take me to someone Una and give a palabra que lo word, edifique. a word that will Una edify, palabra que lo cambie. a word that can change them. Y me recuerdo que me acerqué a una persona And I remember I went to someone y le solté una palabra. and I gave him that word, Y le dije, and I told him, tengo unas palabras para ti. I have a word for you. Y se me quedó viendo. And he looked at me Le dije, ¿quieres la palabra de confirmación? and I said, do you want the word and the dijo, confirmation? "Sí." He said, yes. Tú no eres bautizado. Le dije. I told him, you're not baptized. Y me dijo, no. He said, no. Le dije, tú no te has bautizado por esto y esto y esto y esto y And I esto. told him, you didn't get baptized because of this and Le this dije, yo no and te this. conozco, yo no sé quién eres. I don't know who you are. Pero el Señor me está mostrando esto y esto y esto. Y me está diciendo que tú eres buenísimo para la palabra. But God is telling me you're good in the word. Pero de nada te sirve que seas bueno para la But palabra. it's le dije. worth nothing if you are good in the word, Porque aquí nadie se va a salvar por saber la palabra. because we're not going to save ourselves just because of knowing the word. Aquí se va a salvar el que cumple la palabra. We're going to be saved those that do the word of Y me God. volteó a mirar And he looked at me y empezó a llorar. and he started to cry Y me dijo, and he told me, pues sí quiero. he said, I want to.
Y le dije una palabra. And I told him a word. Le dije, cuando quites la mirada de alguien, When you take away your eyes cuando from aprendas a someone, poner la mirada en Dios, when you learn to put your eyes on God, es cuando vas a entregar tu vida a Cristo. is when you're going to give your life to Christ. Mientras no la quites, As long as you don't vas take a it seguir away, igual. you're going to continue the same. Así te sepas la Biblia, You can know the Bible all vas the a way. seguir igual. You're still going to be the same. No vas a poder llegar a You're ningún lado. not going to get anywhere. Y espero un día And I hope one day mirarte bautizar. to see you get baptized. Pero sabes que yo no te conozco, yo no sé quién But eres. you know what? I don't know you. I don't know who you are. Pero le dije, Señor, me muestra esto, y ya le dije hay cosas más personales. And then I told him more personal things. Y yo sé que usted las quiere escuchar, pero no se las voy a And I decir. know you want to listen, but I'm not going to tell you. Se me quedó viendo. And he looked at me Y le dije, "Haz de cuenta que nunca me vistes, hijo. and he said, just act like you didn't never seen Porque me el que habló before. no fui yo. Because who spoke was not me. El que habló fue Dios en The tu one who vida. Le dije, spoke was God. olvídate de mí. Forget about me. Olvídate quién soy. Forget of who I am. Olvídate que nunca me vistes. Forget you never saw Y si un me. día das testimonio, di que Dios te habló. And if you give testimony, say that God spoke to you. Hermano, necesitamos a Dios en nuestra vida. Brothers, we need God in our lives. Necesitamos a Dios más que nunca hoy en este tiempo. We need God more than ever in our lives. Alguien necesita correr a los brazos de papá. Does someone need to run to the feet of Christ, to Alguien the hands necesita of decirle God? a papá, papá, You got to tell God, Dad, he pecado contra ti, contra el cielo. I have sinned against you and against heaven. Quizá no soy digno de estar en este lugar. Maybe I'm not worthy to be in this place. Quizá no soy digno de poder experimentar tu alabanza. Maybe I'm not worthy to experience your praise. Quizá he fracasado. Maybe I have failed. Quizá he hecho algo que a ti no te gusta. And maybe I have done things that you don't like. Quizá no soy digno de llamarme tu hijo. And I'm not worthy to be called your child. Pero si tú corres a los brazos de papá But if you run to the arms of y le Dad dices, and you tell him, Señor, Lord, yo quiero que mi pecado no alcance a mi familia. I want my sin to not reach my Yo me family. arrepiento hoy en este día. I repent on this day. Y yo quiero que sanes mi casa. And I want you to heal my Yo family. quiero que sanes mis finanzas. I want you to heal my Yo finances. quiero que sanes mis pensamientos. I want you to heal my thoughts. Que sanes mi corazón. That you heal my heart. Y que pongas una paz en mi vida. And that you place peace in my life. Y que mi familia viva en integridad. And that my family lives in Que integrity. mi familia viva con honestidad. That lives with honesty. Yo reconozco. I recognize. Por eso vengo a ti. And that's why I come to you. Prometo I promise no volverlo a hacer. to not do it again. Y caminar como un siervo tuyo. And to walk as your servant. Siempre cada cosa haciéndola. Doing everything. Pidiéndote Asking you. dirección. Direction. Y atendiendo al consejero que tú has puesto en mi vida. And listening to the counselor that Para you have given escucharte me. hablar a ti, Señor, por medio de él. That you speak through them. Me guste o no me guste. That if I like it or not, Seguir tus mandamientos. that I may follow your Y commands obedecer tu palabra. and to obey your word. Te voy a invitar que pases a este lugar. I'm going to invite you to come to this place. Alguien tiene que ponerse a cuenta con papá.